Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos aquí de nuevo con ustedes para presentarles el programa de la Unión Nacional de Empresarios. La opinión de la UNE, como siempre, trae los comentarios e informaciones sobre la economía dominicana y sobre temas interesantes para el sector empresarial y público en general. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Conversaremos con ustedes sobre algunos temas que están sobre el tapete, dentro de los cuales están el restablecimiento próximo de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, que tendrá su incidencia sobre la República Dominicana, sobre el pacto eléctrico, que es un tema pendiente que estaba programado para realizarse este año 2013 y fue pospuesto para el 2014, y sobre la ley de compras y contrataciones gubernamentales, que ha sido una de las cosas más importantes que se han manejado durante este gobierno, porque se ha manejado con mucha transparencia, pero que ha habido algunas quejas y algunos departamentos del Estado que no se han adaptado a esta ley. Vamos a conversar sobre esos temas con el ingeniero Luis Moquete, a quien les damos la más cordial bienvenida. Bueno, buenas tardes a los amables televidentes. Realmente tomó por sorpresa la negociación del presidente Obama con el presidente Raúl Castro, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba. Desde hace tiempo, Cuba mantiene relaciones cordiales con todos los países europeos, hay muchísimas inversiones desde hace tiempo, por lo que el temor de que hay aquí entre algunos empresarios con que se restablezcan relaciones diplomáticas con Cuba, para mí es un poco infundado. Entiendo que puede afectar un poco el turismo, pero no necesariamente la dinámica económica. También hablan de que el puerto multimodal de Caucedo va a perder un poco de competitividad, porque ustedes saben que el puerto de Mariel está a solo 90 millas de la costa de los Estados Unidos. Naturalmente Cuba es un país que ha tenido muchos problemas políticos, se han suprimido muchas libertades durante muchos años, y va a venir un proceso, por lo menos eso es lo que yo veo venir, un proceso como de adaptación, y también un proceso político importante, porque realmente los Estados Unidos busca también que se abra la democracia en Cuba, y entonces los partidos políticos, supongo que eso vendrá, y vendrá muchísimos movimientos sociales, que no es tan fácil predecir cuál va a ser el desenvolvimiento económico. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso, ingeniero? Bueno, yo creo que hay incógnitas por despejar. No podemos asegurar exactamente qué va a ocurrir, no podemos predecir, pero hay algunos elementos que van a tener mucha influencia sobre ese futuro. Primero, Cuba es un país que está muy cerca de los Estados Unidos y tiene esa ventaja sobre nosotros, está más cerca de los Estados Unidos que nosotros. Tiene también la comunidad cubana en los Estados Unidos, también una comunidad importante que tiene incidencia en el sistema político de los Estados Unidos, de manera que también eso está a favor de ellos. Y
tiene una mano de obra capacitada, entrenada. El nivel educativo de Cuba es mucho más alto que el nuestro, eso también está a su favor, pero nosotros tenemos ya un largo trecho recorrido en el desarrollo de la economía, de la industria, y tenemos ya unas instituciones que funcionan en el régimen democrático. Ellos tendrán que adaptarse a eso. Si Cuba sigue el modelo de Vietnam, probablemente será muy competitivo. Ha sido muy exitoso el modelo de Vietnam y el mismo modelo de China, pero eso está por verse. Yo creo que depende mucho de qué nosotros hagamos como país. Yo pienso que en el caso del turismo podríamos de alguna manera involucrarnos con los operadores para que hayan paquetes turísticos que lleguen a Cuba y que lleguen aquí. Muchos que van ahora a Cuba, que también lleguen aquí, y los que vienen aquí que puedan llegar a Cuba. O sea, creo que eso por ahí podría ser positivo. Y también ese intercambio comercial que nosotros manejamos con Cuba desde hace mucho tiempo, quizá podamos acelerarlo ya en un nuevo contexto, porque lo más importante es que habrá menos tensión, habrá una relación más fluida entre todos los países de América Latina con Cuba, ya sabiendo que los Estados Unidos también van a establecer sus relaciones diplomáticas con ese país del Caribe. Eso yo pienso que es lo que pudiera pasar. Pasando al otro tema que hemos mencionado, que es el pacto eléctrico. Es uno de los pactos pendientes. Ya se hizo el pacto por la educación, queda pendiente el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Con relación al pacto fiscal se ha hablado poco, pero con relación al pacto eléctrico ya se ha conversado mucho de manera indirecta. Todavía no se ha reunido el pleno para discutir el tema, pero yo sé y todos sabemos que ha habido conversaciones entre el gobierno y algunos grupos privados, específicamente con la Collentri. Ha habido conversaciones, ya los funcionarios del gobierno han hablado sobre eso, y con otros, con AES Dominicana también ha habido conversaciones. Entonces yo entiendo que se ha ido avanzando de manera indirecta, pero deben quedar temas pendientes para discutir en un pacto que se haga ya con todos los sectores. El ingeniero Moquete, que es el presidente de la UNE, pero que además por mucho tiempo fue presidente de ASUME, que se maneja en el sector eléctrico, posiblemente tendrá más elementos para aportar, para edificar a nuestra teleaudiencia. La invitación que se hiciera a la apertura del foro, había como una especie de cóctel rueda de prensa para iniciar los trabajos del pacto eléctrico, que iba a ser el 3 de diciembre, fue pospuesto hasta enero. La excusa que dieron los organizadores, y también tuve la oportunidad de hablar con el doctor Antonio Isaconde, es que hay muchos cabos sueltos todavía para que el proceso avance en firme, porque la metodología se está avanzando para que sea un poquito más ágil. Eso por un lado. Ahora a mí me preocupa que una serie de declaraciones que he visto del licenciado Rubén Bichara, primero habló de un acuerdo, ni siquiera de conversaciones, de un acuerdo con AES Andrés. Posteriormente habló de un acuerdo con la Collentri. Ese no está definido qué es lo que se va a hacer con la Collentri. Hablaron del gasoducto que va a utilizar la Collentri. Se habló también de un acuerdo con la generadora San Felipe, que es la antigua Enron, que se le iba a vencer justamente el contrato el 1 de enero del 2015. Entonces ellos dicen que han hecho un arreglo, un pacto. Y también en la planta de Los Minas se ha hecho una inversión, se autorizó una inversión de un grupo de inversionistas de Santiago, encabezado por Félix García, de un ciclo combinado que también se está invirtiendo, se está haciendo una inversión. Todo eso nosotros lo vemos positivo, pero no sabemos
nosotros de hecho estamos convocados para las sesiones ordinarias entre los invitados al pacto, la Unión Nacional de Empresarios. Y lo que hay una incógnita de estos acuerdos, si se van a debatir o si simplemente se van a leer como logros alcanzados. Eso podría causar quizá alguna discusiones innecesarias, porque lo ideal era que estas cosas se ventilaran un poquito más. De todas formas, tenemos confianza en que los negociadores del gobierno estén dando pasos buenos en firme para solucionar el problema en beneficio del sector productivo y de la población que espera con ansiedad estos acuerdos. De hecho, se hizo una encuesta recientemente entre el empresariado y el primer tema que más preocupó al empresariado fue el de la crisis eléctrica. Fue muy por encima de otros temas, como incluso hasta del tema de la corrupción, que es un tema que ha estado en boga últimamente, y de la informalidad y el desempleo. De manera que yo entiendo que hay demasiada expectativa con esto, y creo que las comisiones que ha designado el gobierno son muy buenas, que hay muchos técnicos capacitados, invitados con mucho conocimiento. La metodología va a ser lo que va a trazar la pauta para que se pueda llegar a un acuerdo antes de la fecha límite que ahora ha sido fijada para el mes de junio. Vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de ustedes, amables televidentes, para cumplir algunos compromisos, y regresamos en unos instantes. Continuando con el tema anterior del pacto eléctrico, queremos agregar que hay algunos elementos nuevos que deben tomarse en cuenta en estas discusiones, y es principalmente la caída del precio del petróleo. La caída del precio del petróleo debe traer una baja en el costo de la generación eléctrica y por tanto una reducción en el precio de venta de este servicio. Ya está en manos del gobierno, de las autoridades y de los grupos que participan en este sector, si esa reducción del precio del petróleo se va a utilizar para equilibrar, tapar algunos huecos, reducir simplemente el subsidio, o también se va a transmitir en una reducción de la tarifa al público. O sea que ese elemento es un elemento nuevo que debe estar presente en la discusión del pacto eléctrico. Ya pasando al
al último tema, al tercer tema que habíamos mencionado al inicio del programa, el ingeniero Moquete, el presidente de la UNE, ha estado muy de cerca con el sector público con relación a la ley de compras gubernamentales. Inclusive se hizo un evento con la directora de ese organismo, la doctora Yocasta Guzmán, y entiendo que haya habido algunas discusiones sobre la posibilidad de modificar la ley para actualizarla a la realidad nuestra. Entonces quisiéramos conversar con el ingeniero Moquete sobre ese tema. Nosotros entendemos que la ley debe ser modificada. De hecho, la doctora se ha pronunciado en estas últimas semanas sobre la necesidad de que se trabaje con las especificaciones técnicas y lo que ellos le llaman la documentación de las licitaciones, los pliegos de especificaciones. Básicamente hay un problema con eso, porque a veces hay una discordancia. En algunos casos, la mayoría de las veces lo preparan las empresas gubernamentales de por sí. Ella persigue que haya un portal único de compra. Actualmente cada organismo tiene su portal y también pretende mejorar la supervisión sobre las empresas públicas, de que los concursos se hagan con la mayor transparencia posible y que se beneficien a las MIPYMES, que es el eje de esta ley, para dar más participación a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay algunos temas que tienen que ver también con el sistema de evaluación, porque cada empresa entiende que evalúa de acuerdo a su criterio. Y usted sabe que en asuntos de licitaciones el criterio tiene que ser unificado. Cuando el oferente va a un concurso, tiene que saber de qué manera lo van a medir. Por ejemplo, yo he participado en algunos concursos. Se hacen dos eventos, uno de la presentación de la propuesta económica primero. Ahí se revisan la documentación. Hay un notario o algún funcionario de la comisión de concurso que revisa si la documentación está completa y emite su calificación y dice, bueno, esta propuesta cumple. Pero esa propuesta no se socializa con los oferentes que están ahí. De cierta forma, que uno, con la experiencia que tiene, puede decir si una propuesta de esa es inválida en el acto, como solía pasar en algunos concursos que se hacían en la CDI, en el CEA, hace muchos años, donde las propuestas se rotaban y uno podía ver lo que propuso el oferente. Obviamente en esta parte no hay precio, simplemente lo que hay es una descripción técnica. Hay otro folder, otro sobre ese lacrado, donde está la oferta económica. Entonces, eso normalmente se evalúa dentro de un comité y simplemente uno lo que recibe una comunicación de que resultó agraciado o que no resultó agraciado. Incluso da trabajo conseguir los lugares que uno ocupó en la licitación, y la propuesta económica de los demás. En algunos concursos se lee, en otros no se lee. O sea que de alguna forma hay que unificar estos criterios para que se lleve transparencia. Ella también dice que dentro de los aspectos que quiere modificar de la ley, es que hasta ahora los empresarios cargan con todo el fardo de la responsabilidad y de los riesgos. Y el Estado simplemente se limita a imponer sanciones o penalidades, pero normalmente el gobierno no paga con puntualidad. A veces se depositan fianzas
y los concursos se posponen indefinidamente y las fianzas se vencen y hay que solicitar otra. Y después una fianza más cuando van a entregarle la orden definitiva, no importa que le den avance o no, y esa fianza también se vende, es decir, que se vencen, perdón. Es decir, que el oferente resulta lastimado económicamente y también tiene que hacer muchas gestiones y a veces los concursos no se terminan o simplemente a veces no están las provisiones de los fondos necesarios. Y cuando se adjudican, normalmente sin adelantos, rara vez se consigue un adelanto, los pagos tampoco se hacen con puntualidad. Es decir que yo creo que hay muchas empresas privadas que todavía no se han aproximado a participar en estas licitaciones por vamos a decir, por la referencia que reciben de otros, de que es un tema complicado y que resulta en cierta forma costoso. Hay una serie de certificaciones que hay que sacarla en cada concurso y increíblemente no son certificaciones, por ejemplo, que los organismos del Estado la pueden tener desde las páginas web de las instituciones como la DGI, la Dirección de Aduanas. Bueno, pues hay que conseguir certificaciones también y hay que hacer una serie de diligencias y movimientos que realmente son tortuosas. Es decir, que nosotros saludamos la iniciativa. Yo creo que la doctora es una funcionaria que está muy interesada en que esto funcione muy bien. Ha estado dando cursos de capacitación en las empresas, en las instituciones, de manera personal y también a través de un equipo técnico muy calificado que tiene. Y es una funcionaria muy bien valorada en todas las encuestas que se han hecho de los funcionarios gubernamentales, porque este boom de la construcción, de las contrataciones de escuelas, realmente ha fortalecido mucho la imagen del presidente Medina. Nosotros apoyamos esa gestión que ella hace de modificar esta ley y el reglamento que también forma parte de la estructura legal de la ley, porque la aplicación está normalmente en los reglamentos. Hay un tema, por ejemplo, que tiene que ver con las empresas eléctricas. El presidente Fernández promulgó un decreto en el 2011, el número 143, que declaraba el sector eléctrico en estado de emergencia y ¿cómo se dice? Las compras. No, sí, la cosa la liberaba. Okay. La liberaba de la obligatoriedad de cumplir con las normas y preceptos de la ley de compra, contrataciones 34006, sus modificaciones y todo. Entonces, ese decreto fue sustituido por el 167-13 del presidente Medina, que es también donde se favorece con hasta un 20% a las MIPYMES para que participen de manera igualitaria, y también se le desmontan la fianza para que los valores de la fianza sean menores. Pero todavía el procedimiento es un poco complejo para empresas pequeñas. Así que hay empresas eléctricas que todavía no han hecho su primera licitación y muchísimas empresas, por ejemplo, yo diría como la CAS, el INAPA creo que ha hecho uno. O sea que realmente hace falta mucho todavía para que esto sea un logro gubernamental pleno. Bueno, yo creo que ya esa ley tiene un tiempo operando y esa ley se emitió, se promulgó a propósito del DERECAFTA como una de las condiciones que tenía que cumplir el país para que ese acuerdo pudiese funcionar. Entonces yo entiendo que ya hay tiempo para hacer una modificación, una adecuación, ya se tiene una experiencia y vamos a ver si se logra mejorar esa ley, que va a ser muy importante
para el desempeño económico del país y para la transparencia sobre todo. Vamos a darle las gracias al ingeniero Moquete por su participación en este programa, por sus aportes, y vamos a agradecer a todos ustedes, amables televidentes, por habernos prestado su atención en esta tarde, y a nombre de la Unión Nacional de Empresarios los invitamos a estar con nosotros nuevamente el próximo domingo en una entrega similar. Muchas gracias.